Cementerio de brujas. Les contaré una historia que mi familia ha estado contando desde hace muchos años atrás, y que hasta hace unos meses, cuando fue el funeral de la abuela, también se contó para recordarla con mucho cariño. La historia se ha dividido en 3 partes. Primera parte: la hacienda. Cerca del ejido Cañitas, mis abuelos vivían en una casa muy humilde. Eran muy jóvenes y trabajaban duro en el campo para sacar apenas para comer. Fue entonces que mi abuela se embarazó de quien hoy sería mi tía mayor, lo que obligó a mi abuelo a buscar un mejor lugar para que pudieran vivir. Se enteró que su patrón buscaba a quien les ayudara al cuidado del ganado y las caballerizas en una hacienda. Rápidamente, mi abuelo se dirigió hacia la hacienda para pedirle el trabajo, y después de rogarle por varias horas, por fin el patrón accedió. Con la experiencia que ya se cargaba desde años atrás, a los patrones les agradó tanto el trabajo de mi abuelo que le pidieron que se quedara de manera fija dentro de la hacienda. Por primera vez en años tuvieron la oportunidad de dormir en una cama y de comer comida recién preparada. Su vida mejoró bastante. Con el paso del tiempo, mi abuelo ya era el capataz de la hacienda. Solo seguía las órdenes de los patrones y cuando ellos no estaban, era mi abuelo quien mandaba todo. Mi abuela ya había dado a luz a su segunda hija, quien hoy en día es mi madre, y en sus tiempos libres ayudaban en casa de los patrones. Pero un día algo sucedió que mi abuelo fue llamado de urgencia a la casa del patrón. No regresó esa noche a dormir. Esto no le preocupó a mi abuela, pues pasaba seguido cuando se iban a casar. Pero a diferencia de otras ocasiones, le llamaron a mi abuelo casi a medianoche. A la mañana siguiente, mi abuelo llegó lleno de lodo a la casa y por más que mi abuela le preguntaba si todo estaba bien, él solo la ignoraba. Para la tarde, mi abuelo dijo que pronto se mudarían a otra casa que el patrón construía dentro de la hacienda. Sería una casa mucho más grande y perfecta para las niñas. El patrón supervisaba la construcción y fue muy específico dónde quería que fuera construida. Pero había algo raro en él, y es que desde esa noche en que mi abuelo se ausentó, los dos comenzaron a comportarse muy raro. La nueva casa era mucho más pequeña que la casa de los patrones, pero era ideal para que toda la familia viviera allí. Sin embargo, esta se encontraba construida hasta el otro extremo de la hacienda. El patrón solo fue a verla cuando ya todos estaban instalados adentro. Fue cuando mi abuela notó nuevamente que su actitud había cambiado en cuanto tocó la casa. Con el fin de ayudarle, le preguntó que dónde se encontraba la patrona, pero él la ignoró sin dirigirle la palabra a ella. Desde ese día, el patrón nunca más volvió a pisar la casa en lo que le restó de vida. Más aún, lo que pasó esa noche en esa casa hizo que a partir de ahí en adelante las cosas tomaran otro rumbo. Era medianoche y mi abuela no lograba dormir a mi madre. Se encontraba muy inquieta y con el fin de no molestar a mi abuelo dormido, mi abuela se salió a la sala para intentar dormir a la bebé. Mientras la arrullaba en medio de la oscuridad de la casa, escuchó una serie de golpeteos constantes. Mi abuela trató de identificar de dónde provenía el ruido, pero no tuvo éxito, y cuando decidió ignorarlo, nuevamente los escuchó, pero ahora con más fuerza. Y no solo eso, casi se tropezaba con el bebé en brazos, pues sintió claramente que alguien le sacudía el piso. Ella se quedó observando y nuevamente se escucharon 2 fuertes golpes que levantaron la madera de su lugar. Mi abuela se asustó bastante, que fue corriendo a donde estaba mi abuelo dormido. Lo despertó y le mostró lo que había sucedido. Mi abuelo se levantó todo adormilado y corrió hacia donde mi abuela le indicaba. Mi abuela le juró lo que pasó, pero mi abuelo la ignoró, diciéndole que tenía que descansar, y de ahí se fue a dormir otra vez. Mi abuela sabía lo que había visto,
y sabía perfectamente que no se debía al cansancio. Tomó un rebozo, abrazó al bebé y se sentó sobre una mecedora a esperar nuevamente aquel ruido. Pasaron varios minutos, un par de horas, y nada sucedía. Por más que quisiera, no aguantó más y se quedó dormida. Mi abuela nos contó años después que entre sueños escuchaba una voz, la cual se le hizo más y más fuerte, y a su vez podía entenderle más. Se trataba de la voz de una mujer quien le pedía ayuda. Ella despertó para darse cuenta de que la mecedora se estaba moviendo por sí sola con ella arriba, y cuando se percató, se encontraba en el segundo piso de la casa con todo y mecedora. Hizo memoria pensando que quizás ella se había levantado y había subido la mecedora al segundo piso. Sin embargo, eso sería muy difícil con el bebé en brazos. A su vez, cuando mi abuelo despertó, procuró a mi abuela, pues ella nunca regresó a dormir. Molesto, salió de la habitación buscándola, pero se dio cuenta de algo que mi abuela miró al mismo tiempo que bajaba los escalones. Había unas marcas en el piso, pareciera que arrastraron a alguien. Cuenta mi abuela que mi abuelo se quedó mudo al ver lo que sucedió. Subió rápidamente para vestirse de una manera más formal, y en cuestión de un par de minutos salió corriendo rumbo a la casa del patrón. ¿Dónde está la patrona? Al pasar los días, el patrón había encontrado a un mozo para realizar diversas tareas, a quien le llamaba Lazarillo. El chico apenas tenía 14 años. En ocasiones, mi abuelo se ausentaba por varios días de la casa y era Lazarillo el que ayudaba a mi abuela con las niñas en su ausencia. Un día, una tormenta llegó y Lazarillo no pudo regresar a su casa, por lo que la abuela le pidió que se quedara a pasar la noche. No se negó y se quedó en la habitación de una de las niñas. Justo mi abuela estaba conciliando el sueño cuando escuchó un fuerte golpe proveniente de la habitación donde estaba Lazarillo. Dejó a las niñas dormidas sobre su cama y se dirigió a la habitación. Los ruidos habían dejado de escucharse en cuanto llegó a la puerta. Tocó un par de veces preguntando que si todo estaba bien, pero Lazarillo no le contestó. Mi abuela abrió la puerta y se encontró con Lazarillo en una de las esquinas del cuarto. Se encontraba volteando hacia la pared. Ella se acercó lentamente. Mi abuela pensó que quizás era sonámbulo y que se había caído de la cama, y que por ello eran los ruidos que se escuchaban. Lazarillo parecía estar dormido, pero no se movía en lo absoluto, y por más que mi abuela le hablara, él no reaccionaba. En cuanto estuvo a punto de tocar su hombro, se escuchó la risa de alguien detrás de ella. Rápidamente se dio media vuelta y se dio cuenta que algo estaba sobre la cama, y esa cosa estaba cubierta hasta la cabeza con las sábanas. Estas se sacudían de forma violenta y de repente se quedaron quietas. Mi abuela apenas podía creer lo que estaba presenciando. Y cuando pensó que ya todo había terminado, detrás de ella el brazo de Lazarillo rodeó su cuello y en su oído escuchó decirle: «Soy la patrona». Mi abuela se sacudió y Lazarillo la soltó. Su cuerpo se desplomó en el suelo. El chico aún estaba dormido. Mi abuela salió corriendo de allí y se encerró en la habitación hasta la mañana siguiente. Cuando despertó, se escuchaban ruidos provenientes de la cocina. Se imaginó que podría ser Lazarillo, por lo que salió rápidamente para preguntarle si se encontraba bien. Lazarillo le comentó que durmió bastante bien, solo que no se había dado cuenta que se cayó de la cama, pues despertó en el suelo. Pocas horas después, Lazarillo se fue a su casa. Fue cuando mi abuela aprovechó para ir nuevamente a la habitación donde había sucedido todo. Recorrió cada esquina de esta, acercó el oído a las paredes, quería escuchar la voz de la patrona, pero no pasó nada. Justo cuando estuvo a punto de rendirse, escuchó algo que se arrastraba en la habitación. Al voltear hacia ese lado, vio que una silla se movía. Se acercaba a ella.
Mi abuela no se movió hasta que la silla pegó en sus pies. Entonces, esta comenzó a brincar en el mismo sitio. El llanto de una de las niñas la despertó del trance de ver el movimiento de la silla, y ésta dejó de moverse. En los siguientes días se seguían escuchando ruidos, pero mi abuela, por más que intentó identificar de dónde provenían, no lo lograba. Los ruidos se volvían algo cotidiano al pasar el tiempo. Aún así, las cosas continuaron de forma normal. Lazarillo seguía atendiendo a mi abuela. Mi abuelo aún no regresaba desde la última vez que dejó la casa junto con el patrón. Ya había pasado un mes. Cuando las cosas se mantuvieron tranquilas, mi abuela se sentó sobre la mecedora un momento para darle pecho a la bebé, y mientras se balanceaba, se dio cuenta de algo. Los ruidos provenían del piso. Dejó a la bebé en su cama. Mi abuela se acercó al suelo y pegó la oreja. No podía creer lo que escuchaba, a lo que llamó inmediatamente a Lazarillo. Le indicó que también pegara la cabeza al suelo. Ambos escucharon gritar a una mujer. Tercera parte. Cementerio de brujas. Cuando mi abuelo llegó a la casa, nunca se imaginó ver lo que había ocurrido. El piso de la sala se encontraba levantado. Cada uno de los tablones había sido retirado y había un hoyo profundo justo a la mitad. Mi abuelo buscó a las niñas y a mi abuela por las habitaciones, y al llegar al cuarto de sus hijas, se dio cuenta que también los tablones habían sido removidos y había más hoyos allí. Rápidamente, mi abuelo se apresuró para ir a casa del patrón y contarle lo sucedido. Al llegar, se dio cuenta que allí estaba mi abuela, junto con Lazarillo y demás gente. Entre ellos estaba el comisionado del ejido, quien tenía esposado al patrón. Durante varios años, el patrón se había hecho de varias mujeres, una más joven que la otra. Sin embargo, se comenzó a correr el rumor de que la primera de ellas era una bruja y le había hecho un embrujo para quedarse con sus tierras y propiedades. El patrón, temeroso por ello, la mandó a matar. El cuerpo lo enterraron algo retirado de la casa. Con el tiempo, conoció a una segunda mujer a quien le duró poco el gusto de haberse juntado con él, y la amenazó diciéndole que se trataba de una bruja y terminó con su vida ahorcándola. Hubo otras víctimas que ni siquiera se juntaron con él, pero para él se trataba de brujas. Al final logró enterrar a 6 personas, y la última de ellas fue la patrona, quien, para mala suerte de mi abuela, fue mi abuelo quien la enterró esa noche. Al poco tiempo, y para no levantar sospechas, se construyó la casa sobre el cementerio de brujas. Terminaron llevándose al patrón y a su marido a la cárcel. La hacienda, con el paso del tiempo, fue abandonada, y entre la gente que se quedó se repartieron las riquezas de su ex jefe. Mi abuela no quiso nada, pero con lo que sí se llegó a quedar fue con mi tío Lazarillo, a quien terminó adoptando como parte de la familia. Sin embargo, hasta el día de la muerte de mi abuela, se dice que en la que era su casa se escuchaban aún las voces de mujeres hablando entre sí, pues se cuenta que le dieron larga vida y llena de familia como agradecimiento por haberles ayudado. Para cuando estoy contándoles esto, aquellas voces ya no se escuchan. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.